vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Despegar a la Vida. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este jueves maravilloso que ya huele a casi fin de semana. El día de hoy quisiera empezar por los agradecimientos antes de los saludos. Para ello quiero agradecer a Paula Guzmán y a Ricky Gómez por darnos esta oportunidad de estar en Radio Pasión US y disfrutar tanto de esta nueva aventura. Mi nombre es José Luis Villanueva y estoy con ustedes acompañándolos para vivir esta similitud que tenemos de nuestra vida y del vuelo de las aeronaves a través de Despegar a la Vida. Espero que estén listos para platicar el día de hoy y comentar un tema que me parece muy importante y del que seguramente haremos no solo un programa, sino varios, porque el tema puede tratarse de diferentes ángulos, en diferentes situaciones, y es un tema del día a día completamente que a veces, aunque no nos damos cuenta, tiene una trascendencia increíble en nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar de los momentos para tomar decisiones. ¿Qué es lo importante de tomar decisiones? Pues bueno, hablaremos ahorita un poco más adelante de los dos tipos principales de decisiones y de ahí desprenderemos la cantidad de circunstancias que podemos vivir, ventajas y desventajas, cómo nos afecta, cómo nos perjudica, pero también cómo nos puede beneficiar la toma de decisiones. Antes de entrar de lleno al programa, obviamente quiero, gracias, además de haber saludado a Paula y Ricky, pues quienes han tenido el valor, la cortesía y se han dedicado un poco de su tiempo a escribir, a preguntar, hacer comentarios al respecto del programa. Con todo gusto, aquellos que han hecho algunas preguntas un poco complicadas, no en el tema técnico, sino que involucran un poco de política, seguramente antes de que termine el programa haré mis comentarios al respecto de esto que me preguntaron, de algo que está muy presente, que tiene que ver con el aeropuerto que se creó en la base aérea de Santa Lucía, muy cercano a la Ciudad de México, Aeropuerto Felipe Ángeles, mejor conocido como el AIFA. Pero ahora le sumamos que el gobierno quiere hacer una aerolínea administrada y operada por el Ejército Mexicano. Gracias por las preguntas y comentarios. Seré en su momento muy breve con este tema, porque para hablar de política, religión y a lo mejor fútbol, aunque no soy muy futbolero, yo sí prefiero tener un café y un pan dulce enfrente para que sea la plática larga y tendida. En esta ocasión atenderé a sus comentarios, daré mis referencias un poco más adelante, pero gracias por ello. Seguramente cualquier pregunta o duda que tengan, trataré de atenderla en medida de las posibilidades. Lo que interesa de esto que estamos hablando ahora es cómo la aviación es nuestra vida. Y no solo porque quienes vivimos de ella disfrutamos la pasión de las aeronaves, los aeropuertos, y dentro de un futuro no muy lejano, hablar de drones y de vehículos voladores será mucho más cotidiano de lo que creemos, sino más bien que lo que estoy tratando de plasmarles en estos programas que disfruto tanto haciéndolos para ustedes es que puedan ver desde una perspectiva diferente cómo nuestra vida tiene la similitud a un vuelo y en diferentes ocasiones y circunstancias puedo ejemplificar a ustedes
cómo lo que hace un avión es lo que pasa en nuestra vida y viceversa. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de la toma de decisiones. Para entrar de lleno a este tema de la toma de decisiones, quiero hablar primero de dos momentos en específico que son críticos para la operación aérea de una aeronave, de un avión. Uno es al momento del despegue y otro es al momento del aterrizaje. Voy a partir del más sencillo, me parece, porque la situación técnica de la aeronave está menos comprometida, que es el aterrizaje. Cuando una aeronave se dirige a un aeropuerto a aterrizar, si es un avión a una pista, si es un helicóptero a cierta zona, para poderse posicionar en tierra, hay un momento de decisión donde el piloto debe de decidir si continúa ese proceso para aterrizar o no. Y ese proceso depende de a dónde va a aterrizar, qué tipo de aeronave es, la velocidad que hay en el descenso, pero de ahí en su alrededor depende de otras muchas circunstancias para que el piloto pueda decidir o no continuar su proceso y aterrizar. ¿Y qué es? Pues si está lloviendo, si está nevando, si está la pista mojada, si trae mucho combustible, si se le está acabando el combustible, si tiene una situación de emergencia dentro de la aeronave, si hubo algún paro de motor o tiene alguna superficie del avión dañada. Hay una cantidad de cosas que pueden presentarse que orillan al piloto a tomar esa decisión de una forma muy sencilla, como es en el 99% de los vuelos, o se vuelve una decisión complicada porque ya hay una situación externa o fuera de lo normal, fuera de la rutina, que lo puede poner en una encrucijada para esa misma toma de decisión. ¿Y qué es? Que su proceso natural de aterrizaje siempre llevará a un punto donde el piloto decide si continúo el aterrizaje o no, descontinúo el aterrizaje y me voy nuevamente al aire. Aquí cabe hacer mención de lo que coloquialmente decimos: abortó el aterrizaje o abortó el despegue. No estoy muy seguro de dónde nació o surgió esa frase en la aviación coloquial, pero los aviones no abortan. El decir que el avión abortó el aterrizaje o abortó el despegue es uso y costumbre. Realmente se dice que el avión descontinuó su aterrizaje o descontinuó su despegue. En este caso, les decía, para un aterrizaje de una aeronave, el piloto, cierto punto, decide si continúa o no ese proceso para llegar a tierra, o debido a las circunstancias meteorológicas, condiciones de la aeronave o situaciones externas, debe de regresar a meter potencia a los motores para continuar, más bien para provocar un ascenso que lo regresa al aire. Aquí también es importante mencionar, técnicamente a los pilotos se les enseña que si hay una duda en el proceso del aterrizaje, es preferible irse al aire que aterrizar. Un avión en el aire, más seguro mantenerse en el aire; un avión en tierra, más seguro mantenerse en tierra, porque la transición entre uno y otro puede generar alguna emergencia, algún incidente, alguna situación que pueda dañar a la aeronave o a los pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces, esta decisión, este punto para decidir si la aeronave continúa su descenso hasta llegar a tierra o no, es un punto crítico que los pilotos tienen que tener en mente y que son, me parece que estos dos, los más importantes, donde los pilotos tienen que estar 100% concentrados en lo que están haciendo. Les hablaba, uno es el proceso del descenso para aterrizar y el otro es el ascenso o despegue. El ascenso y despegue, a diferencia del primero que les decía, es un poco más complicado y riesgoso, puesto que para que una aeronave levante el vuelo requiere alcanzar cierta velocidad. De estar parada
en la cabecera de la pista, me estoy refiriendo ahorita a un avión, de estar a una velocidad cero, debe de llegar a cierta velocidad, dependiendo de la aeronave, en el cual la aeronave puede generar sustentación y se empieza a elevar. Para ello, la potencia de los motores debe de estar al 100%. ¿Por qué es más crítico? Pues porque cuando vas a ascender, la potencia de los motores está al 100%. Inicias la separación de la aeronave de la tierra y se genera una sustentación en el avión que provoca el ascenso de la aeronave. Si en ese momento un motor falla, o como hay películas estas donde hay aves que dañan el proceso de ascenso y son elementos que dañan los motores y por eso se hace toda una emergencia, es mucho más crítico porque toda la potencia que tienen los motores está ahí al 100%. Si pierdes potencia, lo único que va a suceder es que provocará forzosamente que la aeronave no caiga, pero sí disminuya su velocidad y probablemente provoque un descenso muy rápido o abrupto. ¿Por qué es más crítico? Porque cuando vienes en descenso para aterrizar, la aeronave no trae la potencia máxima de los motores. Entonces, si pasa cualquier cosa, la posibilidad de acelerar, generar mayor velocidad, sustentación y elevar el avión nuevamente al aire es mucho más sencillo y menos riesgoso que el despegue. Espero no haber sido muy rebuscado, pero esto es lo que sucede. Y ahora, ¿por qué lo traigo a colación en este tema de las decisiones? Puesto que el piloto se prepara para el punto en el que toma la decisión de continuar el ascenso para el despegue o descontinuarlo. Hay frases que se deben de decir de manera como procedimiento al momento del despegue de una aeronave, y es que el piloto y el copiloto están comunicados de tal forma que ambos van verificando lo que está sucediendo en el altímetro, en el velocímetro, la presión de aceite, temperatura de combustible, temperatura de cámaras de aceite, etcétera, etcétera. Muchos indicadores que tienen que precisamente les facilitan identificar si algo está fuera de los rangos. Y al momento de empezar la carrera de despegue, lo que ellos hacen es decir los puntos en los que van verificando que todo vaya bien. La velocidad 1, dependiendo de la aeronave, estas velocidades varían dependiendo de las aeronaves. La velocidad 1 es aquella en la cual se revisan ciertos instrumentos. La velocidad 2 es mayor a la velocidad 1 y se revisan otros instrumentos. Si todo va bien, se continúa todavía generando esta aceleración en pista. La velocidad de rotación es cuando el avión empieza a levantarse. Antes de ese punto es cuando el piloto decide si genera la rotación y se despega del piso o aplica un procedimiento para bajar y reducir la velocidad de los motores, aplicar frenos y poder detener la aeronave antes de que se le termine la pista. Esto sucede en cada vuelo de una aeronave de ala fija, cualquier avión, porque lo hacen así para asegurar que toda la aeronave se está comportando de manera adecuada antes del despegue y no despegan en una condición que los pueda poner en riesgo. Esta velocidad de decisión, como tal, así se llama, es la que continúa, es velocidad 1, cierta velocidad, continuamos a velocidad 2. Velocidad de decisión, el capitán dice rotación y es porque el avión se empieza a despegar, pero si en la velocidad de rotación hay algo, en la velocidad de decisión hay algo que no está correcto, hay algo que no le genera tranquilidad al piloto, identifican una anomalía, identifican alguna alarma, en ese momento se descontinúa el despegue y la aeronave no asciende, no despega. Ambos procesos, tanto de aterrizaje como despegue, son procedimientos muy estrictos y muy específicos que las tripulaciones deben de aprender y practicar, porque son momentos críticos del vuelo donde la falla de concentración o una mala decisión
puede provocar y ha provocado desafortunadamente accidentes o incidentes graves en la historia de la aviación. Sigo diciendo que la aviación es lo más seguro que existe y no dudo que esto cambie en el transcurso de los años, pero cuando sucede un accidente obviamente es muy catastrófico y pues llama mucho la atención por la cantidad de daños y lesionados, a veces muertes que puede haber. Las decisiones que los pilotos tienen que tomar en el vuelo son realmente importantes y me refiero a estas dos principales porque son los momentos críticos del vuelo. ¿Cómo pasa esto en nuestra vida? Pues empecemos a hablar de los ejemplos que ustedes quieran y de los que a mí se me ocurran en este momento. Y es que nuestra vida está colmada de decisiones, aunque no nos demos cuenta. Voy a empezar por una frase que me encanta y la verdad le he dicho muchas veces en los videos que comparto en mi página de Facebook. Aprovecho el comercial, búsquenme en Facebook como villanueva.empoderandovidas. En los videos que ahí comparto, en repetidas ocasiones les comparto esta frase que a mí me encanta. Desconozco quién la haya escrito. Es más, no sé si tenga un autor como tal, pero en muchos lugares la pueden encontrar, en muchos mensajes de Facebook, de Twitter, de Instagram, en muchos libros incluso la referencian. Y esta frase dice: todo en la vida es una decisión y hasta no decidir es una decisión. ¿Y por qué me encanta esta frase? Porque es 100% cierta. Aunque no querramos, es una encrucijada entre todo es una decisión. Y cuando yo diga, ay, no quiero decidir, ya estoy decidiendo. Entonces, es una frase tan cierta que no hay para dónde te hagas. La decisión es parte de nuestra vida. Hablaremos aquí de dos tipos principales de decisión, aunque obviamente dependiendo del autor podrá haber otra gran cantidad de opciones. Pero yo me quiero quedar con estas dos en este programa para que ejemplifiquemos qué hacer con estos momentos que pueden ser de incertidumbre o de certidumbre. Las decisiones de manera general son aquellas que sabemos o podemos saber casi el resultado, o aquellas decisiones que no sabemos qué nos va a suceder. ¿Por qué hago tanto hincapié de que las decisiones son de nuestra vida diaria y las tomamos en casi cualquier momento, aunque no seamos tan concretos, aunque no pongamos tanta atención en lo que decidimos? ¿Por qué soy tan insistente en esto? Pues porque así es. Y porque, como lo he comentado en los programas anteriores, cuando nos damos cuenta de las cosas, podemos generar algunos cambios. Y el darnos cuenta de esas cosas, obviamente, nos permite tomar decisiones diferentes. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, a mí me encanta, bueno, no es que me guste planchar mis camisas, pero sí prefiero yo planchar mis camisas personalmente. Es una educación que me dio mi mamá hace muchos años y ella me enseñó cómo planchar mis camisas, y desde que yo me acuerdo, yo plancho mis camisas y no me gusta más que nadie las planche. ¿Por qué pongo el ejemplo de la plancha? Porque, a ver, estoy seguro que ustedes saben qué va a pasar si la plancha está conectada después de un rato y le ponen la mano en la parte metálica. Se van a quemar. Eso es lo más normal. ¿Por qué es lo más normal? Porque sabemos que eso sucede. Entonces, cuando tenemos la situación de planchar, vamos a tomar la plancha, tomamos una decisión de dónde tomar la plancha y de dónde no tomar la plancha, porque sabemos que nos puede quemar. Después de planchar la camisa del día de hoy, voy a ir a desayunar y veo que los frijoles charros que me están sirviendo para desayunar están sacando humo. Se ven deliciosos, pero segundos antes vi cómo los vaciaron de la olla hirviendo a mi plato. Yo decido si en ese momento tomo una cuchara, la introduzco en los frijoles, tomo una gran parte de los frijoles y los meto a mi boca, o si le voy a soplar antes de introducirlos a mi boca. Ese tipo de decisiones las hacemos todos los días. ¿Quieres el café con leche o sin leche? ¿Te quieres levantar temprano o tarde? ¿Quieres quedarte 5 minutos más acostado para después tener que correr a la escuela? ¿O te levantas con más tiempo y te vas tranquilamente al trabajo?
De ahí tomen la cantidad de situaciones que presentan en su día a día desde que se despiertan hasta que cierran los ojos, incluso a la hora que se van a dormir. Todo el trayecto de nuestro día va siendo en función de la decisión de una u otra cosa que hacer. Pero es tan cotidiano que no le ponemos tanta atención. Solo decidimos conforme se van presentando las situaciones. Ya que planché mi camisa, ya que me quemé la boca porque no le soplé antes de comer, de dar el primer bocado de los frijoles, salí corriendo para tomar el camión, para ir a trabajar y me doy cuenta que el camión viene lleno de gente. Decido subirme o me espero al siguiente camión que probablemente venga con menos gente. Y después eso se ve involucrado en la decisión de si hago una u otra cosa, obviamente tendrá repercusión en la hora que voy a llegar a trabajar. Por lo tanto, entonces puede ser que me regañen o no me regañen. Y de ahí sucesivamente tendré que ir tomando otras decisiones porque si ya llegué al trabajo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué hago primero? Tomo los pendientes del día anterior, agarro los pendientes del día de hoy, veo si hay alguna urgencia. Llega la hora de la comida y qué voy a comer, si es que no tengo lonche, si es que no me traje comida para el día de hoy, entonces salgo a comer, ¿dónde voy a ir a comer? Después regreso de comer, continúo trabajando, ¿a qué horas me voy a ir? Si me voy temprano para que no haya tráfico, si me voy más tarde para que haya menos tráfico, o si me tengo que salir a la hora que corresponde y me agarra el tráfico a todo lo que da y me tardo horas en llegar a mi casa. ¿Qué voy a cenar? ¿Voy a ver algún programa? ¿Escucharé el radio? ¿Pondré un podcast? ¿Me meteré a Instagram? ¿Mandaré mensajes? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tú decides hacer el día de hoy? Piensa ahorita cuáles son tus decisiones. Es más, tú decidiste escucharme el día de hoy y te lo agradezco y estoy sumamente agradecido por compartir estos minutos contigo. De entrada, gracias por decidir escucharme. Si fue una decisión tan específica y certera de decir, sí, me voy a conectar el día de hoy a las jueves 9 de la noche para escuchar a José Luis y su programa Despegar a la Vida, gracias. Si estabas escuchando a lo mejor Ricky, que estaba antes que yo en la programación, y estabas escuchando la excelente música que nos comparte y se quedó la estación, tú te pusiste a hacer otras cosas y empezó mi programa, también gracias. Pero a final de cuentas, tu decisión fue no apagar la computadora, desconectarte cuando terminó el programa de Ricky. De ahí, identifica todas las cosas que decides en cualquier momento. Si ahorita me estás poniendo atención al 100%, lo decidiste. Si estás haciendo otra cosa y no estás poniendo atención al 100%, también lo decidiste. Pero bueno, ¿a qué es a lo que quiero llegar? A que estas decisiones son tan cotidianas que hay que darles orden. Y partamos de dos condiciones principales: las decisiones de certidumbre y las que son de incertidumbre. Obviamente son diametralmente opuestas. Me voy primero con las de certidumbre porque hay claridad que cuando tenemos toda la información necesaria previa a tomar una decisión, va a ser una decisión de certidumbre. De estas decisiones son las que buscamos en las empresas. Estas que nos llevan tiempo de análisis de números, de datos, de estudios, para contar con la mayor información posible y que la decisión que se tome sea la más cercana a la realidad, si no es que es la realidad. ¿Por qué? Porque con tanta información, el sesgo que deja a la incertidumbre es muy poco. Y la realidad para las empresas, esto es lo mejor que les puede pasar. Tomar decisiones de certidumbre para asegurar que sea un buen negocio, para asegurar que no pierdan dinero, para asegurar que la inversión que se haga sea productiva, para asegurar que los negocios que se cierran sean de acuerdo a lo programado. Y esto es lo que en muchas ocasiones las empresas, si no le dan certidumbre a quienes están tomando decisiones a través de los datos, a través de los números, a través de información, pues obviamente va a ser muy complicado que sus decisiones sean certeras, porque van a especular con la información que tienen, pero va a haber un sesgo de lo que ellos creen, lo que ellos han vivido, su experiencia, su conocimiento, que es muy bueno, que es muy valioso, pero no siempre eso sustituye el dato numérico que te asegura
cuál va a ser el resultado. En las decisiones de certidumbre, vuelvo a los ejemplos más básicos y claros, es yo sé que la plancha cuando está conectada y está encendida está caliente, si pongo la mano me va a quemar. Esa es una decisión de certidumbre que ya decidiré si la tomo o no la tomo. Y ahí no hay vuelta de hoja. Yo ya con la información que tengo, que estoy viendo, sé qué va a pasar si pongo la mano en la zona de metal de la plancha. No porque tenga toda la información el resultado va a cambiar. La situación es, hay cosas que son muy sencillas de identificar porque la información la tenemos y por eso decidimos una u otra cosa, pero podemos pasar al lado completamente opuesto cuando las decisiones son de incertidumbre. Y ahí es cuando no contamos con información ni suficiente, mucho menos necesaria, para poder pronosticar un resultado de la decisión que tomemos. Y esto en la vida diaria es cuando nos complica nuestro andar. Incluso en el vuelo es cuando se nos complica el vuelo. ¿Por qué? Porque si queremos andar vuelos recto y nivelado, lo ideal es tener toda la información meteorológica del vuelo. Desde el punto de salida hasta el punto de llegada, durante el trayecto, por dónde vamos a pasar, cuáles son las temperaturas, vientos, condiciones de presión, saber cuál va a ser nuestra ruta y basado en eso podemos tener un muy buen pronóstico de lo que nos va a suceder. Incluso quienes han tenido la suerte de volar, les ha quizá tocado que en pleno vuelo el capitán avisa cuando van a pasar por una zona de turbulencia, pide que se abrochen los cinturones y que permanezcan sentados. Y esto es porque él ya tiene una información previa donde sabe hacia dónde se dirige la aeronave y conoce las probabilidades y posibilidades de que a través de el viento y el aire por donde va a cruzar haya diferencia de temperaturas y presiones que van a generar un movimiento brusco en la aeronave que se llama la respuesta a la turbulencia y por lo tanto avisa a los pasajeros. Estas decisiones entre certidumbre e incertidumbre pueden ser tan cercanas o lejanas como información tengamos de ellas. ¿Por qué? Pues porque así es como tenemos que administrarnos nosotros y ser conscientes de lo que está sucediendo. Déjenme compartirles una frase que dijo Nelson Mandela que también me encanta y que dice que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. ¿Y por qué me gusta esta frase de Mandela? Pues porque estamos buscando que lo que nosotros decidamos sea en función de algo positivo, proactivo, algo benéfico a nosotros y no una decisión que me genere un temor, que me genere una resistencia al avance como lo platicábamos la semana pasada, algo que me afecte y que no me permita mi desarrollo, crecimiento, empuje hacia adelante. Nelson Mandela obviamente lo que busca es de qué forma podemos sacar lo mejor del ser humano y eliminar un poco de estos temores que nos detienen en nuestro desarrollo. Esto es en el día a día, pero podemos hablar del macro y del micro en un solo día cuando vas a tomar una decisión tan grave como ir a pedir un aumento o puedes tomar una decisión tan sencilla como decir si el café lo quieres con azúcar o sin azúcar. A mayor importancia de las decisiones, el temor para tomar la decisión varía, pero la forma en la que podemos mermar este temor, que también lo hablábamos la semana pasada, la forma en la que podemos mermar el temor a tomar una decisión es basándonos en la información que podemos tener a la mano y eso nos da una seguridad para ello. Cuando uno está en una empresa, lo que busca para generar un buen resultado es lograr el objetivo, alcanzar la meta, cumplir las ventas, hacer el negocio, generar la inversión, conseguir el retorno a la inversión. Esto es lo que buscamos como procesos internos de las empresas para que la empresa le vaya bien, para que el empresario le vaya bien. Quienes son emprendedores, pues obviamente para que estén generando riqueza para ellos y para los que están trabajando con ellos. Y la forma de que esto se dé es con la información que tienes para que tomes las mejores decisiones. Pero si esto lo llevo a la familia, me parece que es igual. ¿Por qué igual? Porque a los 15 años me fui de mi casa sin permiso
mi decisión fue hacerlo, pero la certidumbre de que sabía que me iban a regañar y me iban a castigar, la tenía completamente. O sea, tomé una decisión sabiendo cuáles eran las consecuencias y la tomé. La realidad es que por la educación, por lo que yo vivía, por mi edad, por con quién vivía, etc., no puedo suponer, ni pude suponer en su momento de que si, me voy a ir sin permiso, iba a regresar a mi casa y me iban a decir, qué bueno que ya llegaste, espero que te haya ido muy bien, aunque no pediste permiso y no avisaste a dónde ibas, ni con quién ibas, ni avisaste a qué hora regresabas. Obviamente que no. Ya sabía que iba a suceder cuando tomara esa decisión. Aquí no voy a enjuiciar las decisiones que tomen ustedes. Y mucho menos espero que enjuicien las mías, porque tengo una vida tan maravillosa que por eso he tomado tan malas decisiones, porque he aprendido mucho. ¿O acaso ustedes no han tomado decisiones que los han puesto en algún problema? Yo creo que todos lo hemos hecho, es parte de la vida. Cuando uno va volando, también a veces toma decisiones que no fueron las más correctas. El tema es que ahí tienes que solucionarlo cuanto antes de evitar un accidente. En la vida diaria es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que identifiquemos cuáles son las condiciones en las que nos encontramos para tomar decisiones y obviamente la responsabilidad que eso corresponda. Aquí ahorita no nos vamos a meter a la parte de la responsabilidad posterior a la decisión, sino identificar que en nuestro día a día las decisiones son parte de nuestra vida. Voy a recordar nuevamente esa frase que me encanta, les dije hace unos minutos, y es: todo en la vida es una decisión. Y hasta no decidir es una decisión. ¿Qué pasa con mi amigo que dice, no quiero pensar, no quiero decidir? Pues ya está decidiendo aunque no quiera. Ese muchacho preparatoriano que no sabe qué va a estudiar, pero que no quiere saber qué va a estudiar porque le genera estrés, temor, angustia, el ver las opciones y no saber qué le gusta y no saber de qué quiere vivir, y ver que todos los demás ya andan emocionados por hacer exámenes para entrar a una universidad o a otra, o hay quienes van a poner su negocio y él no sabe siquiera hacer eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Es tratando de no decidir cuando ya decidió no decidir. Y eso no le va a generar un buen resultado, seguramente. Y seguramente porque está tratando de ocultar su miedo a través de tomar la decisión de no decidir. A mi parecer, creo que lo que nos conviene es ser conscientes del momento en el cual estamos decidiendo no decidir, pero no con la intención de olvidarnos del problema, no con la intención de creer que por no decidir se va a solucionar solo, sino más bien, y me parece que es muy factible, darnos un poco más de tiempo para buscar que esa decisión de incertidumbre la acerquemos a la certidumbre. ¿Y cómo la podemos acercar? Buscando información, analizando, preguntando, investigando. Este preparatoriano que no sabe qué estudiar, tendría que empezar a ver cuáles son las carreras que existen, dónde le gustaría estudiar, cuáles son las universidades, qué se le facilita, buscar un apoyo vocacional para que lo oriente a él mismo hacia dónde son sus habilidades, sus destrezas, sus gustos, si es que él no los tiene muy claros y muy identificados. Y con esa cantidad de información que va a ir teniendo, le podrá dar una decisión más de certidumbre que de incertidumbre. ¿Llevará más tiempo que los demás? Claro, no es malo, cada quien a su propia velocidad. Estas no son competencias de velocidad entre unos y otros, esta es una carrera de resistencia de cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Nuestros vuelos son diferentes, somos aviones distintos en el aire y cada quien va y se mueve de acuerdo a sus características y condiciones, por lo tanto no hay que compararnos. Pero para ello, sí, las decisiones son importantes. El preparatoriano necesitará forzosamente hacer mucho para llegar a una decisión más cercana a la certidumbre y que le dé tranquilidad. Así como aquel señor que está pensando si se va a jubilar o no se va a jubilar. Porque además de cuentas, las decisiones no dependen que sean muchas o pocas por nuestra edad. No depende mucho el que tengamos mucho dinero o poco dinero. No depende de la raza, del color que seamos. No depende de la situación económica que tengamos ni de la ciudad donde vivimos. Las decisiones están. Incluso ahorita un niño de 7 años decide si quiere comer o no quiere comer.
Correrá con la responsabilidad del regaño o no, dependiendo de la educación que le estén dando. Correrá con la decisión de aguantarse el hambre para poder salir a jugar con sus amigos o no, dependiendo de lo que él quiera. Pero ya está decidiendo. Estoy hablando de un niño de 7 años cuando yo creo que las decisiones las empezamos a tomar mucho más pequeños. No estoy tan enterado a partir de qué momento psicológicamente somos conscientes de esas decisiones, pero tú velo, quien tenga ahorita la fortuna de tener un bebé de 3 años, identifiquen cómo ya decide. Es más, sí me parece claro que lo hacen cuando le acercas la cuchara con crema de betabel y te la escupe o te la avienta, está decidiendo hacerlo o no hacerlo. Y tiene solo 3 o 4 años o 2 años y ya está decidiendo. ¿Qué creo que nos corresponde a los padres? Es empujarlos a que decidan lo mejor posible para ellos. ¿Podrán no gustarnos algunas de nuestras decisiones? Sí, seguramente. Seguramente tengo la fortuna de haber tenido 2 padres maravillosos. Mi papá ya no está con nosotros. Mi mamá todavía la fortuna de que la tengo como mi madre. Pero sé que en mi vida muchas de mis decisiones no les gustaron. Estoy seguro, y no porque me lo esté imaginando, sino porque me lo dijeron, tuvimos la oportunidad de platicarlo. En diferentes épocas en mi vida hay decisiones que no les gustaron, que no estaban de acuerdo. Aún así me apoyaron. Y ya me correspondía a mí la responsabilidad de lo que pasaba después de haber tomado esa decisión. Entonces, ¿en qué momento y de qué forma psicológicamente somos conscientes de la decisión que estamos tomando? No lo sé. Lo que sí sé es que nuestra vida está colmada de decisiones todos los días. Como padres, me parece que tenemos que empujar para que los hijos tomen sus mejores decisiones, pensando en que lo mejor que pueden hacer es tomar sus propias decisiones y no que generan una dependencia hacia nosotros o hacia otras personas para decidir. Porque ahí tenemos una cantidad de niños que están preocupados por si se ven bien, si se ven mal, por qué dicen los demás, por cómo los ven los demás, si están gordos o flacos, por cómo los critica la sociedad, si estudian una u otra carrera por lo que estudian sus amigos, si trabajan en un lugar u otro por lo que les dice la sociedad. Y entonces tenemos gente que tomaron decisiones, pero que probablemente no estén muy felices con el resultado de la decisión que tomaron. Eso puede tener una solución, pero es muy triste cuando la gente se da cuenta de eso y no cambia su decisión para ser feliz y se continúan por el camino fácil de lo que tienen. La realidad es que las decisiones algunas veces son muy complicadas. Son tristes, son duras, lastiman, pueden herirnos, nos pueden derrotar. ¿Qué decisiones? Hay quienes no saben qué hacer con un matrimonio, si permanecer o no dentro del matrimonio. Hay quienes no saben si embarazarse o no embarazarse. Hay quienes no saben si pedir matrimonio o no pedir matrimonio. Hay quienes no saben si salirse de la casa o no. Hay quienes no saben si enfrentar a su jefe o no. Hay quienes no saben si emprender un negocio es bueno o no. Hay decisiones mucho más trascendentales que las de tomar el café con azúcar o no. Eso me queda sumamente claro. Pero la intención de esta plática y lo importante del momento de la toma de decisiones en un vuelo es que estés consciente de que está en tus manos eso y que no puedes responsabilizar a los demás por la decisión que tomaste en el pasado. Porque si yo tomé a los 15 años la decisión de irme sin permiso, no puedo culpar a mis amigos porque me llevaron a la fuerza, porque seguramente no lo hicieron. Tampoco puedo culpar a mis papás que me hayan regañado porque sé que hice algo que no era correcto. En el trayecto de los años, en el transcurso de la vida, hay quienes se continúan su vida completa responsabilizando a los demás creyendo que ellos no decidieron. Pero la realidad es que sí lo hicieron. La realidad es que por mucho que quieran, hay muchas cosas que hacemos y que buscamos culpar a los demás, pero no es más que nuestra propia responsabilidad. ¿Se nos olvidó la decisión que tomamos
o culpamos a alguien por una decisión cuando la realidad es que nos corresponde a nosotros. Aquí quiero tocar nuevamente un tema que mencioné la semana pasada, que son aquellos elementos que nos pueden detener en nuestro desarrollo y crecimiento, y es la ignorancia. Les decía la semana pasada, la ignorancia nos detiene en nuestro proceso de desarrollo y crecimiento. Y aquí, para la toma de decisiones, la ignorancia también nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Porque si no tengo el conocimiento, pues me va a costar más trabajo tomar una decisión. Y el conocimiento, como les decía la vez pasada, no se trata de estudios científicos, universitarios, de maestría ni doctorado. Hay veces el no contar con la información nos hace ignorantes lo necesario para no tomar la mejor decisión para nuestras vidas. Y no hablo para un trabajo, sino hablo para nuestra vida diaria. Entonces, si ya sé que estoy tomando decisiones todos los días, pero no me estoy preparando para ello, estoy tomando la decisión de no estar preparado para la vida. Si ya soy papá y ya sé que no existe un libro mágico que me dé la receta perfecta para ser el mejor papá, sería mi decisión el navegar y a ver qué pasa con mis hijos, o el buscar la forma de tener la mayor información posible, buscar el apoyo necesario, contar con las herramientas para buscar ser el mejor papá posible y dejar a los mejores hijos posibles en este mundo cuando yo me vaya. Incluso sin saber cuándo me voy a ir. La parte importante del día de hoy es seamos conscientes de que nuestra vida está colmada de decisiones aunque no querramos. Pero ya no estamos en el momento en el cual podamos decir no me toca, o no me corresponde, o no fue mi culpa. Es más bien, seamos conscientes de que sí me toca, sí me corresponde y sí es mi responsabilidad y culpa. Por lo tanto, lo cambio y lo genero mejor. Tomo una decisión diferente para mejorarlo. Tomo una decisión para decir, pues así está y así me quedo y así me mantengo, pero entonces no me quejo. Esto de no quejarme me acuerdo mucho cuando daba clases en universidad, principalmente los primeros semestres, cuando todavía están trasladándose de la preparatoria a la universidad. Algunos están todavía por saber si sí fue la carrera adecuada o no. Y les hacía mucho mención en el sentido de que no les corresponde culpar a sus padres por la decisión de lo que están haciendo en ese momento, porque ya están lo suficientemente grandes para estar en una universidad y seguramente ya generan muchas decisiones en función del beneficio de la sociedad por el lugar donde van a comer, con quién salen, la ropa que compran o la ropa que piden que se les compre, los lugares a los que salen. Entonces ya están tomando decisiones a su conveniencia. Si ya lo están haciendo, entonces ¿por qué tendrían que culpar a los padres porque creen que ellos fueron los responsables de las decisiones que tomaron ellos como jóvenes? ¿Y por qué les decía que la frase de que no se tienen que quejar? Es porque la realidad es que cuando tomamos una decisión, si somos conscientes de ello, lo último que podremos hacer es quejarnos por el resultado. Más bien tendremos que tomar al toro por los cuernos, decidir nuevamente y cambiar o mantenernos en el lugar de acuerdo a lo que nos corresponda y de acuerdo a lo que querramos. Pero no culpar a los demás y mucho menos quejarnos. Porque las cosas no son fortuitas, las cosas vienen de las decisiones que tomemos. Me parece que en este punto de cómo en el día a día nos podemos dar cuenta de lo que hacemos, empuja a que tomemos el camino que queremos para el lugar a donde vamos a llegar porque así lo decidimos, y no al lugar que lleguemos porque supuestamente alguien nos llevó a un lugar donde no queríamos, cuando la realidad es que sigue siendo nuestra decisión. Sí sé y me doy cuenta, y nos pasa a muchos o nos ha pasado a todos, que hay momentos en los que nuestras decisiones pueden ser de certidumbre o incertidumbre, pero tienen una magnitud muy alta que nos da miedo tomar la decisión. Aunque sepamos el resultado, no la queremos tomar, y hay veces que no queremos tomar la decisión porque no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque es trascendente, muy trascendente. Les ponía los ejemplos hace rato: casarnos, dejar un trabajo, cambiarnos de ciudad, cambiarnos de escuela, pedir matrimonio, tener un hijo
Y de ahí otras tantas cosas que pueden ser muy trascendentes en la vida. Por ejemplo, la universidad, ese preparatoriano, saber qué estudiar para saber si de eso va a vivir y eso es lo que va a ser el resto de su vida, no es una decisión fácil. Y a esa edad todavía estamos como con muchas lagunas mentales como para estar seguro de lo que queremos. Es una edad todavía hasta cierto punto inmadura como para decidir algo a los 20 años que nos va a mantener durante los siguientes 60 años. Entonces, si esto es así, yo insisto que la parte importante es cómo nos preparamos para ello. Y la preparación acerca una decisión de incertidumbre a una decisión de certidumbre. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Que cuando salgamos de una tormenta, no seremos la misma persona que cuando entremos. Y así es la vida. Cuando tú pasas por un problema grande, tomas decisiones, aprendes en el proceso, sales de ese problema, sales de esa tormenta, sales de esa turbulencia, siendo una persona diferente, habiendo aprendido el proceso. Y también lo mencionaba hace algunos días. Hoy no somos lo que fuimos el año pasado, ni seremos, por supuesto que no seremos hoy la misma persona que vamos a ser dentro de 5 años, ni siquiera dentro de un año, porque ya esos meses de diferencia nos han cambiado, nos han enseñado cosas, nos han dado experiencias para hacer cosas distintas. No podemos pensar que somos el mismo de cuando teníamos la adolescencia y pensábamos y actuábamos de cierta forma y lo vamos a hacer años después. Por supuesto que no. Pero ¿qué nos lleva a ese cambio? Las decisiones que tomamos. Las que hayan sido de certidumbre o incertidumbre, cualquiera de las dos. Pero eso es lo que nos cambia el rumbo. Un avión, cuando va en viaje, cuando va volando, tiene que mantenerse en la ruta correcta. Y aquí les hago el comercial de la película El efecto mariposa. Salió una película hace muchos años que se llama El efecto mariposa. No me recuerdo los actores, pero me gusta mucho la película porque hace clara referencia de cómo cuando modificas una pequeña parte en tu historia de vida, todo lo que continúa después de ese momento se cambia completamente. Les decía, un avión debe tomar un cierto rumbo, una cierta ruta y mantenerse por ella para llegar al punto al que tiene planeado llegar. Pero imagínense, si sale un avión de la Ciudad de México y trae con destino la ciudad de Torreón, a la parte norte de la República Mexicana, para quienes nos escuchan en otras partes de México. Torreón está en la parte norte de la República Mexicana, la Ciudad de México está un poco abajo del centro de la República. Si trazáramos una línea recta de la Ciudad de México a Torreón, hagan de cuenta que es una línea vertical para poder ejemplificar. Pero, por la distancia que hay entre una ciudad y otra, un vuelo de un poco más de 1 hora de vuelo, varios kilómetros de distancia, imagínense que el piloto, por algo, varía 1 grado el rumbo que trae su aeronave. 1 grado me refiero a que en lugar de estar apuntando completamente hacia el norte, apunta 1 grado hacia la izquierda. Ese grado en los primeros metros o kilómetros del vuelo de la aeronave no genera diferencia. Pareciera ser que va al mismo punto. Pero conforme el avión sigue volando, ese grado empieza a hacer gran diferencia. Y entonces, en lugar de llegar a Torreón, 1 hora después, pudiera llegar a Durango o hasta Culiacán. ¿Por qué? Porque ese grado, al paso del tiempo, la continuidad de esa desviación nos va a llevar a un punto distinto al que queríamos llegar. Eso pasa con las aeronaves en vuelo. A veces eso es por una mala planeación y mal manejo de los instrumentos, pero a veces eso sucede porque el viento empuja el avión fuera de su ruta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregir. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos que corregir en nuestra vida diaria? Es porque algo sucedió de lo que no estábamos esperando, algo que no planeamos, y entonces hay que corregir. Les mencioné yo en algunos programas, cuando estuve en el ejército, yo tenía mi vida planeada para poder hacer mis 20 años de trabajo en el ejército, jubilarme antes de los 40, bueno, más bien retirarme del ejército antes de los 40, y entonces hacer una vida distinta, pero no se fue.
No fue por ahí. La vida me dijo, ese no es tu camino. Y entonces cambió completamente el destino que yo quería. Hice todo lo necesario para conseguir lo que quería, pero fue en un rumbo distinto. Es como casi haber tomado un otro vuelo. Era yo mismo, pero con otra ruta, otras condiciones, otras características de vuelo, con unas condiciones de vuelo distintas a las que yo había planeado, pero que a la fecha me tienen sumamente satisfecho con lo que hice. Supe, aprendí y pude corregir para estar donde estoy y que soy feliz y pleno haciendo lo que hago, disfrutando de lo que hago. Si fue mejor o peor que lo que tenía planeado, no lo sé, pero sí sé que la decisión que tomé en su momento de corregir el rumbo me ha llevado a ser una persona feliz y plena con lo que hago, disfrutando de lo que hago. Entonces, estas decisiones así nos mantienen entre que tomo una decisión o no la tomo. Y no olvides que si no tomas una decisión, también estás decidiendo. Tomar decisiones siempre será difícil, pues por supuesto, porque a veces llevan tiempo y llevan una carga energética muy fuerte en nuestras vidas. Y esta carga energética y este tiempo abre un panorama de opciones que esas son las que a veces nos generan una incertidumbre por las cuales no queremos o no podemos tomar una decisión. Lo que necesitamos es apaciguar las dudas, buscar la información, preguntar, averiguar, estudiar, conversar, investigar, hacer de la incertidumbre algo de certidumbre y llegar al punto, objetivo o meta que queremos, basado más en datos, en experiencia, en conocimiento, que solo porque nos dejemos ir como un planeador a ver dónde nos lleva el viento. La realidad es que somos un buen avión con buenos motores, buenas características y condiciones para llegar a donde querramos, siempre y cuando nos preparemos para ello. Espero que esta parte de las decisiones les haya quedado claro, porque quiero entrar, antes de cerrar el programa, a lo que me decían de los aeropuertos y las aerolíneas por parte del gobierno de México. Solo no quiero cerrar el tema de las decisiones sin recordarles que son tus decisiones lo que determina tu calidad de vida. Lo que tú decidas es lo que tú vas a provocar, no los demás. Y no culpemos a los demás de nuestras propias decisiones porque no funcionan. Porque por mucho que lloremos y pataleemos y culpamos a los demás, no cambia la decisión mientras nosotros no cambiemos nuestra propia decisión, nuestra perspectiva de vida, y obviamente nuestras decisiones determinan nuestra calidad de vida. Para poder cerrar, incluso voy a ligar perfectamente bien los dos temas. El aeropuerto Felipe Ángeles, construido junto a la base aérea Santa Lucía, cerca de la Ciudad de México, para hacer un aeropuerto internacional con la intención de sustituir al actual aeropuerto de la Ciudad de México. Técnicamente yo creo que fue una muy mala decisión, porque de los impuestos de los mexicanos estamos manteniendo un aeropuerto que no está siendo productivo, que no sabemos para cuándo lo vaya a ser, y es dinero que no está generando riqueza para el pueblo de México. Que si se hubiera permitido la construcción del otro aeropuerto concesionado y solo cobrando el gobierno federal lo que corresponde a los impuestos y tarifas necesarias para retribuirle a la federación la concesión del aeropuerto, nuestros impuestos no estarían puestos en un aeropuerto. Al contrario, todo ese dinero estaría empleándose en educación, en seguridad, en otras tantas cosas necesarias. Y el aeropuerto, el que se haya construido, pudiera ser concesionado al 100% por particulares que hubieran hecho un aeropuerto que tenía que ser funcional y operativo, porque obviamente tiene que ser un negocio para ellos, y nada de nuestros impuestos se hubiera ido para allá, y una mejor administración hubiera dado más y mejores resultados para el pueblo de México. Eso es con respecto al aeropuerto, lo que creo. Y ahora, la creación de una aerolínea operada y administrada por el Ejército Mexicano. Yo tengo todavía una gran admiración por la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano y la Marina. Lo tengo. Creo y me parece que son organizaciones muy importantes y muy trascendentes en México. Pero, zapatero a tus zapatos. Si el gobierno no ha sabido administrar los recursos que recibe de los impuestos, me parece que no tiene la capacidad de administrar
un negocio que no es sencillo, que no está en sus mejores condiciones actualmente después de la pandemia y que debería de enfocarse en cosas más productivas para el pueblo de México que hacer o tratar de hacer una aerolínea que no le corresponde dentro de sus funciones y responsabilidades. Obviamente hay muchísima tela que cortar con respecto a estos temas. Nada más quería responder al respecto de lo que me preguntaron, mi percepción, mi perspectiva, mis comentarios al respecto de estos dos temas. De verdad, no es para generar controversia. Respeto mucho lo que la gente piense y diga. Con todo gusto, bienvenidos comentarios, sugerencias, quejas, inconformidades o dudas, lo que sea. Solo era para responder estas dudas. De esto hay mucha tela de donde cortar. Esto es un tema de cafecito con pan dulce para que sea largo y tendido la plática. Pero no quería dejar de atender sus comentarios y sugerencias y agradecerles nuevamente que estemos aquí como cada jueves a las 9 de la noche y la repetición los domingos 8 de la noche para que platiquemos de cómo nuestra vida, nuestra maravillosa vida es un vuelo y mientras querramos podamos tener vuelos recto y nivelado, disfrutando de los amaneceres, atardeceres, vientos cálidos o vientos fríos, pero en las mejores condiciones habiéndonos preparado para ello y en este caso tomando las mejores decisiones. Porque recuerden, hasta no tomar una decisión es una decisión. Y como bien dijo Mandela, y lo repito, que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. Y mi intención siempre será que puedas tener una vida plena y divertida. Porque si a esto venimos, pues qué mejor que disfrutar. Para despedirme les recuerdo nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos en Radio Pasión US. Nos pueden escuchar, insisto, los jueves 9 de la noche y la repetición domingos 8 de la noche, horario del centro de México. Búsquenos en Twitter, Facebook y TikTok como Radio Pasión US, pasión con doble S. Y a mí me pueden encontrar en Facebook como Villanueva.empoderando vidas, todo junto. Y ahí podrán ver más de lo que pienso, lo que creo, lo que siento. Algunos videos con temas muy específicos, muy sencillos, muy rápidos de la vida diaria, donde comparto lo que creo que les puede servir, porque seguro que a alguien le puede servir siempre y cuando esté dispuesto a recibir la información. No es más que un mecanismo de comunicación abierto para compartirles lo que creo, pienso y siento, con la intención de que le ayude a quien permita que le ayude. Para ello, cerremos este gran programa del día de hoy. Me gustó. Seguramente retomaremos las decisiones porque hay mucha tela de donde cortar, pero no olvides, todos los días estás tomando decisiones, por lo tanto, hazte consciente de ello, toma las mejores decisiones. No te hagas como que no está sucediendo, más bien, toma tu vida en tus manos a través de las decisiones que tomas cada día, por muy pequeñas que sean, y con mayor razón cuando son decisiones grandes, trascendentales, que van a cambiar tu vida y las de los demás. Ten bonita noche, disfruta mucho lo que venga hoy, tarde, noche, mañana y de aquí en adelante. Disfruta tu vida. Nos escuchamos pronto. Bye bye. Perdón, antes del bye bye. Vive mucho y vive libre. Ahora sí. Bye bye.